Muy bien, hoy sí, muy buenos días a nuestro público querido, muy buenos días a profesor Juan Carlos Sánchez. Eh, en sí, pues le hicimos una invitación y él no negó esta entrevista. Es algo muy importante, algo que queríamos, que teníamos el deseo de hacer desde varios años Sí, y al fin se llegó la oportunidad. Nos hemos dado cuenta de que no le voy a decir profesor, yo creo que él es licenciado porque está estudiando leyes sí. y pues es algo que él se siente muy orgulloso. Nosotros nos sentimos orgullosos porque hemos seguido la carrera de Juan Carlos desde los días que él estuvo como padre de familia viviendo en Livingston, en Ah, sus años cuando él era parte del Garífuna Duo y todavía lo es, ¿verdad? En sí, los sí. rituales del Dugú, del Chugú, pero ahora pues se encuentra más en la capital de Guatemala que en Livingston, pero dejemos que él nos cuente, que no venga de mi persona, porque realmente yo sé muy poco de lo que se está viviendo ahorita en el ámbito ancestral Garífuna Duo, y también en Ujú. la vida de licenciado Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez, muy buenos días, bienvenido. ¿Quién es Juan Carlos Sánchez? Bueno, muchas gracias. Primeramente quiero darle gracias al Creador por este espacio y darle también gracias por nuestras vidas, para ti, por este espacio y pues para todas las personas que nos ven y nos escuchan, también un agradecimiento sincero por estar ahí al pendiente. Pues para dar respuesta a tu pregunta, pues Juan Carlos Sánchez es una persona más que es garífuna y que ha heredado algunas acciones inconclusas de los ancestros y estamos pues para darle continuidad siempre con el aval y la asesoría de ellos, ¿verdad? Prácticamente Juan Carlos Sánchez es una herramienta más para perseguir esa meta, para lograr el desarrollo de la cultura garífuna. Gracias, licenciado. Antes de adentrarnos al tema que es la espiritualidad garífuna, queremos saber en qué año cursa en su carrera profesional como en la abogacía y leyes. Sí, eso da inicio en el año 2016. 2016 iniciamos ahí a incursionar en esta carrera de ciencias jurídicas y sociales. Ya tenemos el pensum cerrado en el 2021 y pues ahí pues estamos ya en las últimas para ver el tema de los exámenes privados y públicos para la graduación como abogado y notario. Por ahora solo tengo el cierre de pensum. Excelente, excelente, excelente. Entonces, ya que nos has puesto al día de tu carrera profesional, ¿dónde residís más tiempo ahora? ¿En la capital o en Livingston? Ahorita estoy más tiempo en Livingston. Mucho más Excelente, tiempo. excelente, excelente. ¿Cómo está el tiempo por allá ahorita? Amaneció lluvioso, fresco, agradable, muy bueno. Excelente. Ahora sí, Juan Carlos, siendo la autoridad, una de las autoridades de lo que es el tema de la espiritualidad garífuna, eh, queremos adentrarnos un poco. ¿Cuáles fueron tus inicios dentro del Garífuna Duo, dentro de los rituales celebrados, dentro de lo que la señal de Sí, internet, la que nos falla, ya sea allá en Livingston o aquí? Estamos de vuelta, Juan Carlos. ¿Me escuchaste o te repito la pregunta? sí, sí, escuché claramente la pregunta y pues en los inicios dentro del campo de acción de las prácticas ancestrales garífuna inicia en el año 1989, pero sabemos que antes de entrar a trabajar o a prestar ese servicio espiritual,
siempre hay una preparación, ¿verdad? Y eso viene cuando uno nace con ese don, viene desde que es niño, pero en sí, para trabajar en el templo y darle el servicio a la comunidad y a los ancestros, 1989. Excelente. Wayunaha, let's talk, conversemos. Ya lo tenemos de vuelta. Las creencias de los ancianos eran muy estrictas con respecto a mantener en secreto los rituales del garífuna. ¿Por qué razón, Juan Carlos? Había una persecución. Recordemos que la historia de nuestra comunidad afro viene siendo perseguida desde África, en donde claramente existía pues esas prácticas. Todavía tenemos como herencia el vudú. El vudú tiene su base en la sanación, en la purificación, también para contrarrestar males. Y cuando incursiona la religión al área de África, pues desde ahí empieza toda esa idea de ocultar los conocimientos ancestrales. Y pues a estas alturas entendemos que cuando nuestros ancestros garífunas, por medio de esa base de resguardo cultural, hacen mención en no enseñar o divulgar la información sobre las prácticas ancestrales, es por eso mismo, para ir viendo de minimizar esa persecución y ese aniquilamiento de la cultura. Pero hay algo muy importante en que sí se debe de enfocar, de que los ancestros hablan sobre la enseñanza de la esencia de la espiritualidad. La esencia de la espiritualidad es la que no se debe de divulgar o enseñar. Ahora, Gracias, los conocimientos básicos para conocer sobre las costumbres y tradiciones en espiritualidad sí se puede enseñar. Es como ir a un adoctrinamiento o una capacitación antes de. Ok, gracias. Fíjate que estabas tocando el tema de la persecución que viene desde África. Sin embargo, sabemos bien de que el garífuna tuvo su génesis en tierras americanas, o sea, en las Antillas Menores, allá en San Vicente de las Granadinas. De ahí pues adoptó la mayoría de lo que es el garífuna duo, lo adaptó de los indígenas arahuacos y caribes, y también, claro, parte de ello de la herencia africana. Pero en sí lo que vemos dentro de lo que es el chugú y el dugú, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves un 70-30, 70% amerindio o un 30% africano, o es más africano que amerindio? Las influencias. Ya, las influencias, por supuesto. Mira, las influencias de prácticas espirituales, primero tiene su fuente, que es el universo, ¿verdad? Luego de eso, cuando se da la población de África, regreso otra vez a África porque es nuestra génesis, ahí está nuestra esencia. Según nuestra fe, en el regreso de la vida después de la vida, se nos sigue instruyendo. Entonces, esto inicia en África. Los conocimientos se van pasando de generación en generación en sueños, y a veces se dan de forma telepática,
porque nuestros antepasados siempre están presentes. Es decir, que si los primeros pobladores de África, que son negros, ellos no han desaparecido en lo espiritual. Hablando de espíritus de alta jerarquía, ellos siempre están visitándonos a todos los afrodescendientes. Entonces, esa mezcla de conocimientos ancestrales viene desde África, se fortalece. Esperar a que regrese la señal desde Livingston, Guatemala. Tenemos nada más y nada menos en vivo en Leyes, quien es un Bubiey originario de Livingston y Zabal. Dentro de que se fue la señal. Ya regresamos. Ya regresamos. Sí, disculpa, yo creo que la señal está un poco débil ahí en Livingston, no sé si es allá o aquí, pero lo importante es de que estamos. Adelante, ¿dónde te quedaste? Sí, decía sobre el conocimiento ancestral se viene dando en sueños, porque nuestros ancestros, según nuestra fe, no desaparecen. O sea, es decir, no se quedan sin esa conexión con nosotros. Entonces, cuando nace la cultura garífuna, ya viene el conocimiento de la cultura indígena arahuaca y los caribes, también heredando o fortaleciendo esos conocimientos desde la fuente de la espiritualidad, que es el universo. Es decir, que no hay una diferencia entre la experiencia espiritual que se vive en un país y el otro, porque es una sola fuente que lo rigen los elementos de la naturaleza, de donde viene toda la sabiduría, que es la tierra, el aire, el fuego y tenemos el agua, ¿verdad? Entonces puedo decirte claramente que estas expresiones espirituales, cuando nace una nueva cultura, adopta lo que encuentra de las enseñanzas de la naturaleza. Es excelente. Así como puedo descifrar y responder esta pregunta, Ronnie. No, muy buena ahí, licenciado. Tenemos a alguien en línea que pregunta, tal vez esto será un poco fuera de contexto, pero la pregunta es, ¿el término que se usa de afrodescendientes es correcto o no es correcto? Pregunta Martín Bermúdez en Nueva York. Martín tiene la respuesta. Martín siempre juega con las preguntas. Gracias, Martín, por estar ahí conectado. Gracias. Muchas personas se sienten incómodas con este término de afro, porque en un momento pues se utilizó como algo denigrante. Pero los tiempos van cambiando y hay cuestiones que se convierten en leyes. Algunas costumbres se quedan como una ley. En el caso de este término afrodescendiente, cuando se negocia, por ejemplo, se está negociando todo lo que tiene que ver con devolverle a la comunidad negra de todo el mundo sus derechos inherentes, hacer valer esos derechos. Hay un término que usan los negociadores como afrodescendientes para referirse a todas las personas que han nacido de personas que han
salido de África o están en África. Por ejemplo, las mezclas que se dan las denominan como afrodescendientes. Entonces, esta palabra pues es muy, muy sutil, muy compleja para entenderlo desde un punto de vista de negociaciones de revitalización de los derechos de cada población. Quiero decir que para mí, las personas que aceptan este término como parte de una negociación, está bien. Ahora, los que están actuando en forma radical o conservadora para no seguir utilizando este término, también es aceptable. Entonces, esta sería mi respuesta, Martín. No me enfrasco en el término afrodescendiente porque en parte se está utilizando en todas esas negociaciones para devolvernos ese derecho que se nos ha negado, que se nos ha robado también. Gracias, licenciado. Realmente nos diste una cátedra ahorita como que estuvieras en la universidad, muy buena. Te voy a hacer una lectura. Quiero que analices y luego me des un comentario. Aquí va. Listo. Kutein, Binien, Paula da Paula García, Portacia Lambi, Nicolás Santi, Clara Ramírez, Luis Baltasar, Agustín Din Baltasar, Mayuru, Gasousa, Santos Sando Ramírez, John Lambi, Sara Mariano Gómez, John Mariano. Ok, en sí, ¿qué es? Refréscame la memoria, ¿qué es lo que tú quieres que yo con ¿Qué te viene nombres, a la mente? ¿Qué me viene a la mente? Ok. ¿Quiénes son estas personalidades? Cuando escucho estos nombres, lo primero que viene a mi mente son las grandes luchas que se han hecho a favor del pueblo garífuna en lo material y en lo espiritual. Porque estoy ahora hablando en este en vivo contigo, pero no es algo que yo he creado, es decir, que tiene una base, tiene una historia y, como dije al principio, es una continuidad que estoy dando para recordar estas personas y estos nombres que estás mencionando. Cuando escucho estos nombres, pues me identifico rápido con el tema espiritual, ¿sí? En Dangriga y en Guatemala. Sí, así es, definitivamente. Así es. Diste en el clavo. Estos son los nombres y el listado de las personas que han sido buyes desde Livingston hasta lo que es Belice Dangriga. También Barranco, ¿verdad? Sí. Esta es la lista de los Duguti, Maduguti, Dugutu. En sí, ¿qué es ese título que va a la par de ese nombre? Kalilabe Duguti, Maduguti. Aduguti, Maduguti. Realmente no capto bien, probablemente si me deletreas las letras, lo anoto por acá. Sí, es Duguti, como la palabra Dugu. Pero termina en TI porque es para hombre, ¿verdad? Ok, Duguti. ¿Y el otro? And then Maduguti, o sea, el negativo de Duguti. Ok, bueno, vamos a partir primero de Maduguti, que es más claro, ¿verdad? Maduguti en español es no ha hecho, es decir, la persona no ha hecho nada. Maduguti. Es así literalmente, ¿verdad? Ok, ya se me aclaró un poquito mejor la mente. Maduguti, sí, viene de pisar, tener los pies sobre la tierra. Duguti, tener los pies sobre la tierra y se refiere a alguien que tiene poder. Duguti. Tiene los pies firmes sobre la tierra, o sea, se siente cuando coloca los pies sobre la tierra,
se siente un sonido de boom. Ese contacto de los pies con la tierra forma esta palabra dguti, que viene a simbolizar el poder. Dguti es poder. Madguti es pues lo contrario, ¿verdad? Correcto. Lo contrario. O sea que este título que va enfrente o a la par del nombre del buye, que te di, por ejemplo, el nombre de Luis Baltasar, él fue conocido como un dguti. Es un buye que tuvo poder, tuvo fuerza, alguien que se... ¿Cuál es la interpretación más clara de, por ejemplo, Finau a Luis Baltasar, siendo un buye, siendo dguti de Livingstone? Luis Baltasar es el papá de Agustín. Ajá. El papá, el doctor Luis, doctor Huicho, Luis Baltasar. Cuando se pone a la par del nombre dguti, eso quiere decir que él fue uno de los máximos exponentes en ese tema en su momento. Dguti, es decir, que él puede darle solución a un 98% de los casos que le llegan de forma espiritual. Entonces, Madguti, en realidad, Madguti es alguien que no produce, no genera resultados. Y no entiendo claramente por qué se utilizaría este término. Yo lo cambiaría. Porque si es un espíritu ancestral, todos tienen un poder. Correcto. Es gradual, pero tienen un poder. Entonces, Madguti es alguien que definitivamente no hace absolutamente nada. Y los espíritus todos tienen la misión de ser la luz para nosotros. Entonces, desde ahí ya tienen poder. En ese sentido, de protectores son dgutiña, que tienen esa capacidad de hacer. El plural de... También se puede interpretar de otra manera. Supongamos que todos son buyes, pero, por ejemplo, Luis Baltasar, el señor Luis Baltasar, no fue buye, ¿sí? Tuvo los conocimientos por tener un hijo que es buye. Entonces, podríamos decir Madguti en el sentido ese de tener ese poder como buye. Madguti. Fíjate, Juan Carlos, de que solo 2 de los buye que te leí tienen ese estatus enfrente de ellos. Madguti es John Mariano, que falleció en el año 2009, y el otro que tiene Madguti es también uno de los buyes bien viejos ya de Livingstone, que es Binain. Solamente Binain y John Mariano tienen ese estatus enfrente de ellos, Madguti. Uno de Dangriga y el otro de Livingstone. Pero el de Livingstone fue ya hace muchos años atrás, que tal vez tenemos muy pocos datos de él. Ahora John Mariano es alguien que nació en el año 1936 y que recientemente falleció en el 2009, que llevaban ese estatus dentro del nombre de buye como Madguti. Ok, antes de referirme a estos dos nombres, quiero también ver estos nombres desde otra perspectiva. Por ejemplo, dguti, si es buye, él tiene la capacidad de hacer el rarigul, que es una transición, ¿verdad? Una transición espiritual muy compleja. Este espacio no bastaría para abordarlo. Entonces, el buye en sí tiene que ascender, tiene que hacer ese ejercicio de ascender. Y el Madguti sería una persona que un buye fallecido viene a trabajar con él, entonces que no va a trascender, o sea, Maraira Gubi, no va a hacer la función, no va a hacer la acción de Araira Guni. Entonces podríamos decir Madguti, o sea, no pone bien firmes los pies sobre la tierra. Puedo dar fe del señor John Mariano. En la ocasión que estuve en Dangriga por primera vez, después que ya no estaba su hermana,
la Buye Sara, lo primero que hice esa vez es ir a visitar el Dabuyaba de la Buye Sara. Yo ya había escuchado de su hermano, que en paz descansen los dos, y doy fe de que sí se le puede denominar como Madugti. O sea, no está bien firme sus pies sobre la tierra con ese poder de ser Buye, porque una, no me identificó, dos, lo que vi en el templo y lo que sentí no se conectaba con él, pero quedó en representación de su hermana, y ese respeto que se le dio, tanto las personas vivas como los espíritus lo mantuvieron hasta los últimos días de su vida, al frente de la espiritualidad en Dangriga. Entonces puedo sí afirmar que él no, Maraira Guti, él no puede hacer ese acto. Gracias, licenciado. De Benín voy a investigar, no tengo ese dato, voy a ver de encontrar ese nombre, no tengo ese dato todavía. Sí, gracias, licenciado. Realmente nos has dado una buena cátedra nuevamente, aprendimos mucho. Yo sé que para hacer un programa de esta índole tendríamos que fragmentarlo porque hay mucho. Este momento no es suficiente para poder adentrarnos bien, pero simplemente te quería preguntar por qué Honduras no, por qué Nicaragua no, por qué no tenemos buyes allá, por qué no, por qué tienen que llegar a Livingston, por qué llegan a Livingston de Belice, por qué la mayoría de buyes vienen de Livingston y solo 2 o 3 vienen de Belice y no tenemos un listado de Honduras. ¿Por qué? Bueno, primero deberíamos de desglosar o entender qué es un buye. Para el pueblo garífuna en Guatemala, sabemos claramente que el primer requisito es que pueda hacer esa transición espiritual, esa elevación. Es un poco compleja, pero es como tener a una persona en un techo y que este techo esté a la altura de 3 metros y se lance desde allá. Regresamos otra vez al Duguti o Maduguti. Cuando esta persona se lanza desde el techo, impacta sobre el suelo, imagínate el sonido que suelta, el sonido que produce ese contacto de las plantas de los pies de esa persona con el suelo. ¿Tú te imaginas ese sonido? Sí. Cuando saltas medio metro y caes de regreso al suelo, imagínate desde 3 metros. Entonces es un sonido mucho más fuerte y eso tiene que ver con el duguti. Entonces eso es el arairaguni. Cuando el espíritu, el hiurua, baja, simboliza su presencia con ese sonido en el suelo. Entonces todas las personas que escuchan ese sonido saben que pues ya arribó uno de los hiurua para dar fe. La persona llamada al servicio espiritual que no puede hacer eso, no se le puede llamar buye. Se le puede llamar buye, pero no se le puede calificar como buye. Entonces, en Guatemala tenemos claro eso. Una, que antes de que en el momento de fecundar, la fecundación de este niño, que va a ser buye, ya en esos lapsos de los primeros 10 días a 12 días, ya hay una bolsa donde el niño va a crecer, que es especial. No todos los niños vienen envueltos de esa forma, y desde ahí ya los ancestros dan fe a los familiares de que este va a nacer siendo buye y que sus hiurua ya están alrededor. Eso es claro aquí en Livingston. Hasta donde yo sé, en una plática con un amigo, un abuelo allá en Honduras, que aún está vivo, no voy a mencionar su nombre,
por respeto, usted sabe que ahora nombres o fotos ya alguien te puede hacer una sanción. Pero por respeto, no lo voy a mencionar. Esta persona me habló de alguien en Honduras que tenía esa capacidad hace muchos años, que desde ese entonces no hay nadie más y sabemos también que ya no existe esa persona con esa capacidad de buyi. Cuando nos trasladamos a Nicaragua, ya hablamos de Hualagayo, ya no hablamos de Dugu, ya no hablamos de Chugú, hablamos de Hualagayo. Viene siendo, tiene la misma base, viene de lo mismo, del culto a los ancestros, pero es otro tipo de, digamos, usemos esta palabra, otro tipo de chamanismo o de mediunidad o de buyi dual, que se mezcla con la cultura anglosajona de los ingleses. Cuando se mezcla ese conocimiento ancestral garífuna con esta inglesa, entonces ya tiene otra presentación. No es menos ni más, pero trae otra connotación que ya no es muy importante contar con ese tema del rarigüe para calificar a una persona que lidera un movimiento espiritual. Entonces, Nicaragua, en Honduras, en los últimos años, se le ha denominado a las personas que son elegidas por los espíritus para el servicio y otros que llegan por amistad, se les ha llamado buyi, porque también buyi es la persona que puede dar fe, es decir, le encarna, le posiciona a un ancestro, este ancestro da fe, entonces esta persona se le puede llamar buyi porque ya dio fe de algo. Yo le llamo buyi de segundo grado, es un buyi que no trasciende. Entonces, es aceptable que muchas personas en Honduras se llamen buyi, se denominen buyi, se autocalifiquen buyi, pero el buyi aquí en Guatemala tiene que tener esa capacidad de Lularairagu. Si él no hace eso, no es buyi. Gracias por aclarar eso. Muy importante, licenciado, muy importante. Hemos aprendido bastante en esta cápsula que nos has dado. Realmente, me siento muy contento. Wow. ¿Por qué Livingstone? Entonces, basado en lo que hemos hablado, ¿por qué Livingstone es el lugar más sagrado en cuanto a la espiritualidad concierne? ¿Y por qué muchos que se quieran iniciar como buyi o Onagule tienen que viajar ahí para lograrlo? Ok, antes que se me olvide, voy a hacer una corrección. Sí. Recuerdo que mencionaste algo acerca de mi función como servidor espiritual. Mi cargo es mensajero de los ancestros. Onagule. Onagule. Y esto no es como en la escuela que uno pasa de primero, segundo, tercero, no. Si tú estás en primero, naces ahí y mueres ahí. No pasas a segundo. Wow. O sea, yo voy a morir siendo Onagule. No voy a pasar a buyi. Así es la regla acá. Wow. Bien. Entonces, lo que habías mencionado antes, ¿por qué este lugar tiene una particularidad en la espiritualidad? Vamos a iniciar con la figura, imagen, historia y todo lo que tiene que ver con el fundador de este pueblo, Marcos Sánchez Díaz. Marcos Sánchez Díaz, según algunos historiadores, aunque no lo he leído claramente, me han comentado que él tenía conocimientos, o sea, tenía una preparación espiritual, tenía
su base formativa en lo que es lo oculto. Él se hace aliado de personas específicas que también nacen con ese don. Podemos mencionar a José Máximo Castillo, que es el que comanda todo lo que tiene que ver con la espiritualidad acá en Livingston, pero el centro es Marcos Sánchez Díaz. Es el señor de la oración, de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Es el que es como un tranquilizante. Él es un ícono que viene a cubrirnos con toda esa manta de serenidad y obediencia, todo lo que tiene que ver con lo sagrado. Marcos Sánchez Díaz es el que regula con el creador esa situación. Entonces ya José Máximo Castillo con los otros ancestros que le acompañan vienen a resguardar esas normas, esas reglas internas de lo que es la cosmovisión en el punto de la espiritualidad. ¿Por qué es sagrado? Porque está bien marcada la regulación. Por ejemplo, ser buey lo tenemos claro y de ahí no nos movemos, pero en otros lugares lo están moviendo. Por ejemplo, ser Onagley lo tenemos bien claro, cuáles son las calidades, las capacidades, los requisitos, la idiosincrasia de la persona que debe de ser un Onagley, lo tenemos claro. Y en otros lugares, cualquier persona está siendo Onagley. Entonces, acá en Livingston hay un gran respeto para eso. De hecho, estoy como parte del equipo para resguardar esas normas, esas reglas, esos costumbres y tradiciones, para que no se pierda esa esencia. Es complejo, es muy difícil mantenerlo porque hay necesidades que se vienen, hay personas que arman su propio contexto para poder sobresalir en este tema. Pero ¿por qué Livingston es buscado por otros elegidos? Por eso mismo. Tuvimos al buey Agustín Baltasar, que sanea los altares. Latar, se llamaba Latar, antes de la era turística, se llamaba Latar. Él pues sanea ese lugar, recibe esa bendición de parte del Creador, los ancestros, para que sea un lugar de sanación, un lugar de bendición. Y tenemos otros puntos energéticos, otros lugares que son llamados sagrados, son lugares energéticos acá en Livingston para poder abrirle las puertas a un servidor que haya sido elegido por los ancestros para el servicio. En sí, para hacerte más corta la historia, es sagrado gracias a Marcos Sánchez Díaz, que es un señor de oración. Simple. Él es la base de toda esa espiritualidad que tenemos aquí y que compartimos con los hermanos de Honduras, Belice y si bien de Nicaragua también, Estados Unidos igual. O sea que John Mariano, Sara, John Lambe, todos ellos fueron a Livingston a iniciarse. Que ellos venían de Belice. No puedo asegurarlo, pero Agustín Baltasar, el señor Agustín Baltasar, se fue a Dangriga a trabajar con Sara. Ah, ok. Es decir, que los espíritus de nuestros antepasados se movilizan a Honduras, Belice, Nicaragua, Guatemala. No hay un pasaporte para ellos para poder trabajar. Bien dicho. Sí, entonces es por eso que ahí está esa conexión de lo sagrado, porque los espíritus de allá vienen para acá también y después vienen sus elegidos. Licenciado, tenemos una pregunta de parte de Wilson Norales Trigueño, que dice, ¿hay diferencia entre el Murewa y el Badu?
Ahí está en pantalla la pregunta. Ok. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Es decir, esta pregunta viene como la que hizo el señor Martín, ¿verdad? En garífuna, bastón es badu. Badu. En garífuna, bastón también es murewa. O sea, no hay ningún, hasta ahora, hasta donde yo sé, murewa y badu es lo mismo. Es como decir buyey o sinabey es lo mismo. ¿Pudiera ser de que uno es arahuaco y el otro es caribe? Así como cuando se habla garífuna, ajuye, en vez de decir ajuye, la otra persona, si es mujer o hombre, dice higabu. Sí. ¿Podría ser? Podría ser, pero veamos este otro ejemplo. Gallo es pollo, ¿no? Sí. Pero los abuelos, los términos que usaban los abuelos antes de esta castellanización, porque yo aprendí, por ejemplo, español en la escuela, ahí fue donde empezó a cambiar todo. Entonces, gallo, ahora el pollo es gallo, pero antes era arira. Arira. Sí, es cierto. Arira. No es que sea arahuaco, no, es garífuna, solo que nosotros, la nueva generación, lo cambiamos. Murewa es el nombre del bastón. Pero la nueva generación va cambiando, van haciendo lingüistas, hay muchas personas que van también fortaleciendo los términos, inventando nuevas palabras, pero para el bien de nuestro idioma, ¿sí? Suafuru, por ejemplo, un abuelo te puede decir, haz salir este caballo de ese lugar. Pero ahora vamos a decir, Suafuru, caballo. Es garífuna, pero nosotros, la nueva generación, usamos nuevas palabras. Voy a leer algo y luego te voy a hacer una pregunta. Lataru, el altar, es localizado contra la pared viendo hacia el oeste, adornado con fotos y estatuas de la Virgen María, de Jesucristo en la cruz, San José y otros santos. Está decorado con flores y candelas blancas. La Iglesia Católica ha aceptado hasta el día de hoy y ha participado dentro de el Dugú y el Chugú. Contanos un poco de esta transición, porque antes era enemigo número uno de la espiritualidad garífuna, ahora no, el catolicismo ha adoptado y se ha integrado en muchas de los rituales. Ok, lo de los altares, los santos y todo eso, pues es una bonita ilustración. Es una bonita ilustración, pero para nosotros los garífunas, solo es un lugar que está ahí en las espaldas de la montaña, viendo hacia el mar, y que en sus entrañas, en las aguas, está la imagen de una virgen. Nada más. Todo lo demás pues ya es para poner bonita la historia. Ok, ahora, recuerdo muy bien un día, eso nunca se me va a olvidar. Cuando estuve en una misa, antes la venida de un obispo a Livingston era una gran fiesta. Era porque era alguien que era como que llegaba el Papa, ¿no? Bueno, era la gente se ponía muy feliz y todo. Y yo, por supuesto, ¿verdad? En esa edad, me senté en la fila, en las sillas, enfrente del altar. Y empezó este obispo
creo que se llama José María, no recuerdo, él ya falleció. Y empezó con su homilía hablando de Dugú y Chugú. Cuando empezó a hablar mal dentro de la iglesia, los garífunas, sobre nuestra ancestralidad, lo que hice fue levantarme, salí de la iglesia y me fui a sentar afuera. No me fui para la casa. Simplemente salí para no ser partícipe de esa situación. Al final... cortó la señal nuevamente. Ounagule, Juan Carlos Sánchez, quien está en vivo, y a todo color desde Livingston, Izabal, Guatemala. Adelante, licenciado. Ok, acerca de la homilía de este obispo, luego de unos años tuve la oportunidad de ser parte del grupo juvenil católico, que eso era muy relevante para nosotros los jóvenes. Cada temporada pues se acercaban los jóvenes a la iglesia para formar parte de ese grupo, porque al estar ahí tú ya presentabas una cierta capacidad. Luego tuve la oportunidad de ser conserje en nuestra parroquia y seguía escuchando esa negativa hacia la fe nuestra, hacia los ancestros. Pero en uno de mis trabajos estaba pintando, estaba pintando en la sala en la casa parroquial, y me topé con un boletín. Un boletín, pues, es una información básica sobre alguna actividad, el cual me sentí libre de cogerlo en mis manos por ver ese mapa de Suramérica como portada. Empecé a leer y era acerca de una asamblea, una reunión que se hace temporalmente, en ese tiempo era cada 2 años, en donde los sacerdotes y los líderes espirituales comunitarios se juntaban para hablar sobre el tema del culto a los ancestros. De ahí nace, después de un par de años, la pastoral garífuna. Entonces yo percibí mucha información en ese momento que chocaba con mi negativa de aceptar que un sacerdote hable mal de nuestra fe. Entonces, luego analicé, este obispo y estos sacerdotes hablan mal de nuestra fe, pero se reúnen cada 2 años con líderes espirituales de nuestra descendencia para dialogar sobre el culto a los ancestros. Ajá. Y luego nace la pastoral garífuna. Y ahora pues ya hay tambores en la garífuna, en la iglesia, ya hay música garífuna en la iglesia, ya hay misal en garífuna, de toda esa lucha que hicieron nuestros hermanos afrodescendientes, especialmente en Colombia, en Panamá y todos esos lugares donde personas garífunas de Livingston viajaban para también ser parte de esas reuniones. Y ahora pues este sincretismo pues es inevitable. El Papa actual dijo, el anterior dijo en una entrevista que le hicieron cuando recibió el cargo, dijo que todas las culturas son bienvenidas a la iglesia, pero que no salten por encima de lo establecido en el código canónico. Que no se salten, o sea, que no se pasen. Son bienvenidos, pero hay cosas normadas, reguladas en el código canónico que no puede ninguna cultura pasarse sobre ello. Ya.
Por eso ahora se nos permite hacer algunas cosas en la iglesia. Gracias por la aclaración, licenciado. Realmente tenemos que hacer parte 2 de esta entrevista, de este programa, porque es muy educativo y realmente está abriendo los ojos y abriendo las puertas para que otras personas ya no teman de escuchar el tema de la espiritualidad garífuna, o que tengan que tildar la espiritualidad garífuna como algo del demonio, como algo de brujería, porque realmente eso ha sido la mala publicidad que ha recibido siempre los cultos afrodescendientes, pero en este caso estamos adentrados de lo que es el culto amerindio, que es el garífuna Duo, la espiritualidad garífuna, como el chugú, el dugú. Tengo un comentario muy bonito que tenemos en pantalla del señor Bernardo Guerrero de la comunidad de Limón, allá en Honduras. Él se encuentra en Nueva Orleans. Dice: felicidades muchísimas, líder Ronnie. Igualmente a nuestro expositor, al licenciado Juan Carlos Sánchez. Saludos fraternos para todos. Sereme Luagu, la feiro honigua, ugano. Así es de que gracias, hermano Bernardo Guerrero, que es el fundador del Museo Sahuayna allá en Limón, quien está muchas gracias. Felicitaciones. Muchas personas también. Licenciado, te voy a leer algo también, y luego para poder cerrar ya el tema, porque ya casi estamos dentro del cierre de la hora. Estos son simbolismos dentro de lo que es el Dabuyaba. Gayunari es el universo, las 4 puertas de las 4 esquinas del universo, donde la comunicación con el Gubida y el Ahari se dan lugar, o sea, donde pasa esa comunicación. Explícanos un poco, por favor. Simbolismo. Okay. Bien, interesante. Por eso es bueno platicar. Me encanta. Voy a sintetizarlo. Gayunari es un lugar ubicado en el terreno que heredó el Buy Regino Álvarez allá en Chevecha. Hay un local específico que se le llama Gayunari. Si otros lugares como esos se han bautizado como Gayunari, todavía no lo sé. Pero ese en específico se llama Gayunari, en donde ancestros de una alta gama se reúnen para dialogar sobre algún tema en específico. Ahari. Gubida es algo que ya está podrido. Gubida. Antes se utilizó este término para los ancestros porque se supone que el cuerpo se deteriora abajo de la tierra y se le vino a la mente a alguien decir gubida, porque gubeja es algo podrido, gubejali, se pudrió. Entonces se le llamaba gubida a los ancestros. Pero este término lo hemos ido acomodando, lo hemos ido ubicando de una mejor manera y utilizamos más la palabra ahari. Ahari. Gubida es algo podrido, entonces ya no lo utilizamos tanto los conocedores, ¿verdad? Entonces Gayunari sí es un lugar en donde se reúne estos espíritus de alta jerarquía, del cual también cuando soy invitado a una ceremonia, presido la colocación del centro, de la sanación del centro del Gayunari, de esta casa ancestral, ¿sí? Es real, el Gayunari existe. Excelente. Entonces, basado en lo que ya hablamos acerca del Gayunari, el Dabuyaba consiste de 3 partes, ¿verdad? Está el Dibasei, el Gayunari y el Guli. Dabuyaba es uno solo. No, es decir, que el Dabuyaba en sí es un solo espacio físico. Ajá. Para los cultos a los ancestros. Es un lugar sagrado.
en donde cuando llegas a poner el pie allí es como cuando llegas a la iglesia, tú te pones firmes. Así es Sí. el Dabuyaba, solo que lo hemos ido olvidando. Entonces el Dabuyaba es solo un espacio físico. El Dibasen es otro espacio físico en donde tú llegas caminando de lejos, te sientas, descansas un poquito para entrar al Dabuyaba. Ah, ya. El Dibasen es una estructura solo hecha con el techo únicamente, sin forrar. El Dabuyaba ya se forra, el Gayunari ya se forra, porque ahí se ven temas muy puntuales y privados. Entonces el Gayunari se forra, es otra estructura un poco más pequeña que el Dabuyaba. El Dabuyaba, para estar constituido en parte, sería Guli, Luma Lasali. Guli, tiene tres partes en sí, el de Regino Álvarez. Está el Guli, hay un espacio de espera y hay una sala. El de Basi, el Guli y el otro. El Dabuyaba es un Guli, el espacio de espera antes de entrar el Guli y la sala donde danza y baila toda la gente. Tiene tres espacios principales. Lida Garifuna. Lida Garifuna, Guli, Agura Bagulei, Luma Lasali. Ajá, ok, gracias. Los tres partes del Dabuyaba. En esta nueva... Dígame. Termina. En esta nueva generación, copiando un poco el sistema católico, se pretende y se ha hecho adherir un sanitario o un lugar para bañarse en medicina dentro de el Dabuyaba. Yo no lo califico como parte del Dabuyaba porque eso no existe en la estructura original, pero sí es aceptable. El Dabuyaba tiene que ser tres espacios: Guli, Agura Bagulei, Leñilbe Ladagra Binu, Luma Lasali. Baño no tiene nada que ver con la estructura del Dabuyaba. Y fíjate que esa estructura que estás hablando más moderna es la que yo he logrado ver allá en Ganga Diwali, ahí donde está ese lugar de Dabuyaba. Ahí sí lo tienen. Sí, pero yo dibujé el plano original, yo lo hice. Del de Ganga Diwali. Sí. Cuando yo salí a Estados Unidos en 2006, regresé en 2007 y ya lo habían cambiado. Eso no tenía que ser así. Okay, pero está bien, es aceptable, pero después podemos hablar solo del Dabuyaba y yo te puedo decir cómo un Dabuyaba puede subsistir en años y cómo un Dabuyaba puede desaparecer en años. Muchas gracias, licenciado. Ha sido una hora de mucho entendimiento, de mucha reflexión, de mucho conocimiento. Te agradezco profundamente por tu sabiduría y más que todo por ser una persona de mente abierta, porque es difícil encontrar a alguien así, especialmente cuando se trata de desglosar temas tan delicados como es la espiritualidad garífuna. Estamos a la orden, esperamos hacer parte 2 de este programa porque hay mucho que desglosar, que desmenuzar. Y yo creo que es para el bien y para la sobrevivencia de lo que es el Garifuna Duo. Tus últimas palabras. Sí, pues agradecer infinitamente a tu persona, a todas las personas que están entendiendo el porqué de estas pláticas, estas charlas, y pedirles que no olviden que nuestra casa ancestral, la casa de nuestros ancestros, es un lugar sagrado, que cuando pones un pie allí puedes sanarte de inmediato, tranquilizar tus emociones, puedes tener una gran bendición porque todo eso viene de parte de Dios. Y todos los acuerdos que han hecho nuestros ancestros para que lo caminemos no se desaparecen. Puedo darles un ejemplo de la fruta prohibida. Hace muchos años,
Actualmente todavía hay frutas prohibidas. Puedo mencionar sobre el arca de Noé. Actualmente hay una arca de Noé invisible en donde los que creen se suben, los que no creen no se suben. Todo eso va conexo a nuestra fe ancestral. No está escrito, pero está establecido en nuestros corazones. La base de nuestra fe en los ancestros es la obediencia, nada más. Así es que Dios me los Licenciado, bendiga y gracias. disculpa, antes de que cerremos el tema ya, hay dos preguntas que están en bandeja que quisiera leer, son muy importantes. Una viene de Fran Castillo, ella es de Livingston, la conozco, es alguien que vive creo que en San Diego. ¿Se le puede llamar templo a un Dabuyaba? Y la otra pregunta es del señor Martín Bermúdez, que dice, ¿hay un buye principal en el mundo? El Dabuyaba se llama casa ancestral. Se puede llamarle templo porque el Dabuyaba es un lugar donde se hacen cosas sagradas. Se le puede llamar templo. Cuando usted habla con personas que no son garífunas, para que entiendan que es un Dabuyaba, usted les dice templo. Nuestra casa ancestral se llama Dabuyaba. Es un templo ceremonial. Le puede llamar templo para que entiendan personas que no son garífunas. Pero cuando hablas con garífuna, el nombre que vas a usar es Dabuyaba. Templo quiere decir lugar para hacer cosas sagradas. Y el Dabuyaba es lugar para hacer cosas sagradas. No hay un buye principal. Así como no hay un sol principal, no hay una tierra principal, no hay una luna principal, no hay ningún elemento principal. Todos son uno. Yo creo que él se refería por lo de la Iglesia Católica a un papa, tal vez. No podemos comparar. No hay un buye principal. No hay. Un buye que esté en Nicaragua, Belice, Honduras, debe de tener la misma conexión con sus hermanos en otros países, porque los espíritus se reúnen entre ellos. Ellos están en total acuerdo y existe esa unidad, que es la finalidad de nuestro culto ancestral. Entonces no puede haber un buye principal y otro que no es principal. Que ahí nos separaríamos de la meta de este culto ancestral, que es la unidad. Por eso no se puede hacer una ceremonia sin unir a la familia. La finalidad es la unidad. Esto no es una ceremonia por capricho. Es para mantener la unidad del pueblo garífuna, de la nación garífuna. Bandi Sereme Lu, Onagule, Juan Carlos Sánchez, Lida Guillén, Livingston, Guatemala, La Buga. Sereme. Feliz día y feliz sábado. Y gracias a todos por su sintonía. Adiós. Adiós.